Buenas noches para todos. El mensaje que tenemos para el día de hoy, pues evidentemente tiene que ver con la celebración de la Reforma Protestante, pero como siempre tratando de dar pasando como del plano histórico a la parte como que nos compete actualmente, es decir, que tiene que ver con nuestra sociedad actualmente. Entonces de eso se trata el mensaje de hoy se llama Necesitamos una reforma en la sociedad, pero evidentemente vamos a hacer todo el tiempo un paralelo con lo que sucedió en la época de Martín Lutero y otros reformadores. Entonces, como ustedes saben, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, que era un monje agustino alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y básicamente lo que estaba haciendo, entre otras cosas, porque era pues muchas tesis, ¿cierto? Pero era cuestionando las bulas de la indulgencia, bajo las cuales una persona podía pagar, ¿sí? Para que ya sea un ser querido o ellos mismos pudieran lograr la salvación. Lejos de dimensionar todo lo que iba a suceder después, él lo único que quería realmente era hacer un debate académico, porque él mismo era profesor de una universidad. Entonces él quería hacer un debate académico, no lanzar un desafío contra Roma. Pero pues todos sabemos en qué terminó esto. Esto terminó en la gran división entre protestantismo y la Iglesia Católica. ¿Qué era realmente lo que le estaba molestando puntualmente a Martín Lutero? Era que estos dineros que estaban recogiendo eran como el producto de una estrategia para asustar mucho a la población. Y fue algo que realmente hicieron durante toda la Edad Media. Y era llenar a las personas de preocupación por la condenación y por el infierno. Y para eso hacían un montón vamos a admitir a las personas que eso. Hacían un montón de estrategias para asustar a la población. Y tenían hasta una campaña como de mercadeo que decía, cuando la moneda cae al platillo, el alma sale volando del purgatorio al paraíso. Estos dineros, ¿para qué se usaban? Eran fundamentalmente para enriquecer al arzobispo de Maguncia, que era Alberto de Brandenburgo, pero también el 50% más o menos de estos dineros iban a dar a Roma para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, que la habían comenzado a construir hace unos años. ¿Qué le preocupaba también a Martín Lutero? Le preocupaba que él recibía a las personas que le contaban que realmente estaban casi que en la pobreza absoluta por haber entregado todo su dinero para conseguir esta bula y que tampoco tenían dinero realmente para ocuparse de los demás, para ayudar a las demás personas. Este tema de la reforma ya venía desde hace muchos años gestándose. Esto fue como realmente como el último, como dicen los norteamericanos, fue como la cereza en el pastel. Fue lo último que realmente sucedió, porque además Roma había tenido la capacidad de perseguir a aquellos que se habían opuesto a todo lo que realmente era como el culto de ellos y todo lo que eran las bulas y bueno, una cantidad de cosas con las cuales muchos que realmente conocían las escrituras no estaban de acuerdo. Entonces, esto generó finalmente, como ustedes saben, esa división entre la Iglesia Católica y el protestantismo, pero yo no me voy a detener el día de hoy en esos asuntos de doctrina, ¿sí? Hoy lo que voy a hacer es analizar todos los aspectos culturales, sociales, económicos y las lecciones aprendidas de esto para la sociedad actual. Sabiendo que los países que fueron reformados, que hemos venido hablando mucho de ellos, pues son los más libres, los más justos, prósperos, los menos corruptos del mundo, aun cuando ya sabemos que muchos se han venido apartando de todos estos principios bíblicos, pero podemos identificar como países que están mucho mejor que Colombia en muchos aspectos, como Dinamarca, Alemania, Suiza, Suecia, Finlandia, Holanda y el Reino Unido. Y yo decía, a ver si nos estamos enfrentando hoy en día a una estrategia similar para manipular a las personas y generarles terror y confusión. Y yo creo que sí, yo creo que de alguna manera los medios de comunicación se la pasan todo el tiempo asustando a las personas. Y más durante el tiempo real de la pandemia, fue todo el tiempo hablando de la enfermedad y de la muerte. Entonces, realmente puede que las personas hoy en día no tengan miedo del tema de la condenación y el infierno como en la Edad Media, pero sí tienen miedo de enfermarse y de morir. Y es una manera de salirse con la suya en digamos, lo que son estas élites
que gobiernan, es crear temor en la población. Y con eso hacen muchas cosas. Entonces, tengamos cuidado con este tema y no nos dejemos tampoco manipular, ¿sí? Cuando hablamos de reforma, necesariamente volvemos otra vez a hablar de las 7 esferas de transformación, bajo los principios bíblicos que le fueron reveladas a Loren Cunningham en el año 75. Y él hablaba de que para poder uno transformar una sociedad tenía que comenzar a trabajar primeramente desde la familia es el centro, pero también hay unas esferas que son la iglesia o la religión como tal, el gobierno civil, las comunicaciones, el ocio, el entretenimiento, también la educación y todo lo que tiene que ver con la economía, con la ciencia y la tecnología. Entonces, dado que sentimos que ya todo se ha ido saliendo de control, porque nos hemos alejado progresivamente de los principios bíblicos, pues es el momento prácticamente de volver otra vez a estudiar la cosmovisión bíblica y aplicarla a cada una de las esferas para poder que Colombia sea lo que queremos que sea, que queremos reformarla, transformarla con el Evangelio. Y es nada diferente a aplicar la gran comisión que está en Mateo 28:18, que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que enseñarle desde la iglesia a todas las personas a cómo deben de manejar su vida, pero cada una de las esferas de la sociedad. Y de eso hemos venido hablando en estos devocionales siempre. Y ni que hablar también, por ejemplo, de la obra social estratégica, de cómo podemos solucionar los problemas de la sociedad actual. Entonces, esa es como la clave. Y la pregunta es, de todo lo que aprendimos de la Reforma Protestante de 1500 y los siguientes siglos, ¿podemos aprender algo para reformar a Colombia? Sí, de eso se trata esta charla. Y me he basado mucho en César Vidal para este tema, porque a César Vidal le fascina la parte de historia. Entonces, César Vidal, y también como los puntos principales que quiero cubrir, el primero es que la reforma significó un cambio en la educación, pero también potencializó todo el tema de la ciencia entre los creyentes. Y básicamente este eje lo que hizo fue darnos libertad a la humanidad de la ignorancia. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y entonces la Reforma Protestante empezó con un puñado de personas que conocían a profundidad las Escrituras y se comenzaron a dar cuenta que el estado actual de las cosas, o el estado en ese momento de las cosas, no correspondía con el plan de Dios. Y entonces levantaron su voz de protesta, protestantes, y cambiaron el estado de las cosas. Nuestra reforma será igual. Vendrá también de la iglesia, entendido como el cuerpo de Cristo, y entre personas que realmente entiendan las escrituras y cómo aplican a cada una de las esferas y comiencen a protestar y a moverse y a movilizarse y a enseñar estos principios a toda la iglesia primeramente, pero después a toda la sociedad. Entonces, como ustedes saben, gran parte de la transformación que ocurrió en 1500 fue haber traducido la Biblia a las lenguas vernáculas, es decir, lo que la gente hablaba en las calles, ¿sí? Y esto sucedió primeramente con la Biblia, que fue traducida al alemán en 1522 en la imprenta de Gutenberg. Fue el primer libro de la literatura alemana, pero también el primer libro que se imprimió en la imprenta. Y entonces, pero como ustedes saben, también tenían que, para que la gente pudiera leerla, pues tenían que enseñarle a todas las personas a leer y a escribir. Y esa fue otra revolución, ¿sí? Haber logrado eso fue la gran reforma. Pero también, ¿qué lograron? Educación pública, obligatoria y gratuita. Y esto ya en 1536 era un hecho en Ginebra, Suiza. Y también de ahí surgen ¿qué? Las universidades, como Harvard, Yale y Princeton, que son principalmente ¿de qué? De puritanos. De hecho, César Vidal comentaba en su conferencia que ya en el siglo XVIII
los puritanos que viajaron rumbo a Estados Unidos en el Mayflower, el 80% de los hombres sabía leer y escribir, y en el caso de las mujeres el 70%. Pero esto es totalmente diferente, o era totalmente diferente a la realidad de España y sus colonias, en donde en Hispanoamérica ni siquiera el 10% podía leer y escribir. Y aquí comenzamos a ver esa brecha entre los países reformados y los países de la contrarreforma, es decir, aquellos que nunca sufrieron esa transformación. Y también de ahí salieron, ¿qué? Pues los grandes científicos, muchos ingleses, en fin, que son, por ejemplo, Kepler en astronomía, Isaac Newton, Faraday y muchos que cambiaron la historia de la humanidad y que sus invenciones hacen parte de la tecnología que disfrutamos actualmente, que nos da tantas comodidades y que ha mejorado nuestra calidad de vida. Eran personas creyentes las que protagonizaron todos estos inventos. De hecho, también comentaban que hicieron un estudio de todos los premios Nobel de Ciencia entre 1901 y 1990 y concluyeron que el 86% de estos premios se le adjudicaron a personas protestantes y judías. Entonces, ahí está esa brecha que tenemos, empieza por ahí. Y entonces, ¿qué hacemos con respecto a ese primer tema que es la educación? Pues necesitamos una revolución educativa y ya hemos venido hablando de eso, liderada por los hijos de Dios. No le podemos dejar nuestros hijos a los progresistas, no lo podemos hacer. Habrá personas que opten por un homeschool, habrá personas que opten por instituciones que realmente son cristianas en todos los sentidos y que enseñan cosmovisión bíblica, pero definitivamente no podemos dejar a nuestros hijos en manos de FECODE. Eso sí, no lo podemos hacer, porque sería entonces casi que una generación perdida en cuanto a la transformación de nación. ¿Qué más tenemos que hacer? Fomentar la buena lectura, primeramente de la Biblia, pero también libros que abran la mente, que edifiquen, biografías, libros de cosmovisión bíblica, hay tantas cosas que podemos estar leyendo. Tenemos que enseñar estos principios, estos valores y estos modelos en todas las esferas, empezando por los jóvenes y los niños de la iglesia, y enseñar la Biblia completa, el Evangelio completo. ¿Y qué más? Revertir esta superficialidad y el inmediatismo que está en este momento en nuestra cultura. Y a pesar de que ya todo el mundo sabe leer y escribir, parece que no todo el mundo supiera leer, porque dicen que las personas ya no tienen ni una atención ni de 90 segundos. Y díganme, ¿qué tipo de discernimiento o qué tipo de sabiduría puede adquirir una persona sobre un tema en 90 segundos? Ninguna. Y lo más triste de todo es que las personas se la pasan es mirando los celulares, mirando videos, mirando videojuegos. Es claramente un retroceso en la humanidad. Es claramente lo que estamos viendo. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información, pero también nunca habíamos tenido tan bajo nivel de análisis. Entonces hay que comenzar a formar a las generaciones para que piensen, mediten en la palabra y cómo aplica las diferentes problemáticas. Nos hemos vuelto una sociedad individualista, indiferente y muy dada al hedonismo. Eso hay que cambiarlo si de verdad queremos transformar a Colombia. Y la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Tiene que volver a ser esa atalaya que cuestiona, que no se conforma, que cuando ve algo que no está funcionando, levanta la voz y protesta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en cuanto al primer frente, que es la educación. Y estaba leyendo a Noam Chomsky, que si bien no es de los nuestros, sí trae unos elementos interesantes de cómo es la manipulación mediática, manipulación que creo que todos ustedes van a reconocer. Cómo también el progresismo y el globalismo nos están manipulando. Y por eso ya no estamos pensando y ya no estamos cuestionando. Estamos distraídos, que es el primer punto. Distraídos. Distraídos con series de televisión, distraídos con nuestro propio problema diario, pero también los jóvenes, mírenlos ahí todo el tiempo con el celular, distraídos, sin pensar, absorbiendo esa información tal cual como se la dan. No están teniendo ningún tipo de discernimiento. Entonces, parece que estuviéramos en tiempos anteriores a la reforma de 1500, cuando la gente no sabía ni leer ni escribir. Estamos casi que al mismo nivel en ese sentido. También otro método de manipulación es el de problema, reacción y solución. O sea, te comienzan los medios de comunicación a hablar todo el tiempo de un problema, de un problema, de un problema, pero te dicen, esto está muy grave, pero aquí está la solución. Y las personas ponen toda su confianza en eso.
Y creo que en gran parte lo han hecho con el tema de la pandemia. Hay que tener mucho cuidado con eso. También la gradualidad, que nos van acostumbrando a perder nuestra libertad. Y cuando ya nos damos cuenta, ya la hemos perdido casi toda. Diferir. Entonces, poco a poco vamos tomando decisiones perjudiciales para todos, pero como con la esperanza de que va a haber un beneficio en el futuro. Creo que también está pasando ahora. Infantilizar al público. Tratar al público de manera infantil y paternalista con el objetivo de anular su pensamiento crítico. Y sí, toda la información es bastante como para personas que no tienen mucho cerebro. Es lo que uno ve en las redes sociales. Es para personas sin cerebro. Y es muy triste. Por ejemplo, lo que yo les decía, los videos de TikTok a mí me sorprende. De verdad me sorprende que los jóvenes se la pasen todo el día viendo eso. Por eso tratamos de poner algunos contenidos un poco más profundos. Apelan a las emociones y eso lo vemos mucho en los progresistas. Los progresistas hablan mucho en términos de emociones, pero no en términos de argumentación, de cifras, de datos, de evidencia científica. Nada, es puras emociones. Crean públicos ignorantes, públicos que realmente no saben nada, públicos complacientes, que son muy superficiales, que son del día a día, de pasarla bien y ya, y sobre todo conocen muy bien a las personas, porque ahora con este tema del Big Data y toda la información que les arroja estos dispositivos sobre nosotros, pues ni se diga. Entonces ahí está, en ese punto estamos en cuanto al tema de educación. Siguiente punto es el punto de la supremacía de la ley, que también fue un tema que tenía que ver con la reforma protestante. ¿Y esto qué nos dio? Pues básicamente es una libertad que nos da en cuanto a los tiranos. Para eso era la supremacía de la ley y fue otra innovación con respecto a la reforma. Y básicamente era una gran discusión porque de Roma venía toda una discusión en donde decían que no hay instituciones ni personas, que básicamente hay instituciones que están por encima de la ley. ¿Y esto qué quería decir? Que, por ejemplo, había cosas que podía decir el Papa y que contradecían las escrituras, pero porque lo decía el Papa, no tenían, o sea, no podían decir absolutamente nada al respecto. Pero entonces, ¿qué decían los protestantes? Los protestantes decían, no hay instituciones ni personas por encima de la ley, una autoridad que no se somete a la ley es ilegítima. Y nosotros pensamos exactamente lo mismo en Colombia en principio. Pero tristemente estamos viendo que esto no está sucediendo. Estamos viendo que no hay una supremacía de la ley, que incluso los magistrados de la Corte Constitucional están yendo en contra de las mismas leyes y de la Constitución Política Nacional. Y tuvimos a Sarah Winter el viernes en el Congreso de la República y Sarah nos decía que nos venía a advertir que estábamos a 5 años de vivir una dictadura judicial como la de Brasil, en donde básicamente nadie se puede oponer a lo que quiere el progresismo. Nadie se puede oponer al aborto porque básicamente lo pueden enviar a la cárcel. O el tema de la eutanasia, el consumo de sustancias psicoactivas, la ideología de género, la misma pedofilia, cambio de sexo, que ya nadie va a poder protestar. Y nos decía, es el momento en el cual ustedes tienen que pararse en la raya y tienen que protestar, pero no se queden callados. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos por un lado que no permitir ese abuso de poder por parte de los magistrados de la Corte Constitucional y también de las otras cortes, pero también tenemos que frenar esas leyes injustas que se pueden estar gestando desde el Congreso, y de ahí la importancia de que muchas personas podamos estar en el Congreso de la República, pero también en el Consejo de las diferentes ciudades, que podamos estar no solamente ahí, sino también en posiciones de gobierno en los ministerios, porque lo que nos contaba Sarah Winter es que a pesar de que ya tienen a Bolsonaro como presidente, en los ministerios siguen mandando los progresistas y no dejan hacer nada que sea de nuestra manera de pensar. Entonces, yo les suplico a las personas que me están escuchando y a los jóvenes que por favor se interesen por los asuntos públicos, porque si no lo hacemos, en 4 años, 5 años, vamos a estar en una dictadura por parte de estos progresistas que van a estar en todas las esferas, a menos que nosotros tomemos ese liderazgo que siempre Dios quiso que lo tuviéramos. Otro aspecto que es de la reforma protestante es la división de poderes, porque entonces aquí lo que vemos es un cambio en donde
esa visión de la contrarreforma es una visión muy humanista, es decir, lo que primaba, por ejemplo, en España. Y es decir, que es que el hombre es bueno por naturaleza, en donde yo podría tener eventualmente un poder absoluto o puedo tener un líder fuerte, un salvador que viene a arreglarme todo, ya sea izquierda o derecha, y que eso no necesariamente es malo, que puede ser muy positivo. Pero quienes han pensado así han visto en su territorio guerras civiles, golpes de Estado y dictaduras. ¿Por qué? Porque nosotros bajo nuestra cosmovisión bíblica entendemos que el hombre tiene una naturaleza caída y que tiene una tendencia al mal, tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, si nosotros no partimos de este principio, vamos a estar haciendo leyes y vamos a estar diseñando soluciones que no tienen en cuenta realmente quién es el hombre. Entonces, hay que entender que el hombre tiene un corazón engañoso. No hay nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Esto está en Jeremías 17. Entonces, por esa razón es que el poder debe ser limitado, dividido, controlado, porque si no vas a terminar con un tirano. Y por eso es que Estados Unidos tiene un sistema desde sus orígenes de pesos, de frenos y contrapesos, para que ninguno de los poderes eh, pueda abusar de las otras ramas del poder. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando siempre que el Estado sea pequeño, un Estado pequeño pero eficiente. ¿Y esto qué implica? Que los privados tienen que hacerse cargo de gran parte de las sociedades para poder manejar la sociedad con integridad y quitarle cosas que hoy en día tiene el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se ha vuelto muy corrupto y ha usado mucho de su poder. Y también desde el Congreso y en todo tipo de leyes y todo lo que se haga es revertir el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo pretende darle mayor poder al Estado. ¿Y esto en qué va a redundar? Pues en un mayor control sobre la población y una pérdida de la libertad. Pero las personas no lo entienden, no entienden que entre más le piden al Estado, más van a ir perdiendo su libertad. Pues para la muestra un botón, Venezuela. Entonces, otro aspecto de la reforma protestante fue algo que yo ya les había comentado relacionado con el trabajo. Yo les comentaba que esos países que no fueron reformados siguen pensando que el trabajo es un castigo, que siguen pensando que hay trabajos que no son tan dignos, sobre todo los que son manuales. Lo que dijo la reforma o el gran cambio que hizo la reforma fue como traer una cultura diferente de trabajo en donde todos los trabajos son dignos, incluso los manuales, y que son una manera de alabar a Dios, incluso el trabajo que hacemos las amas de casa, ¿sí? Esto es totalmente diferente a esa concepción de contrarreforma tipo español y también latinoamericano. Y eso también, ¿qué quiere decir? Que nada de subsidios, que ya hemos venido hablando de eso, nada de mínimo vital, porque eso va en contra de la dignidad del hombre. Y lo que dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Entonces, lo más curioso del tema de los países latinoamericanos es que a nadie le interesa cómo aprender a manejar bien el dinero, ¿sí? Es muy poca la gente que realmente lo sabe hacer bien. Pero también aparentemente es por un desinterés por el dinero, pero no hay una región donde realmente no haya tanta codicia como en Latinoamérica por el dinero. Es como una cosa muy extraña. Entonces, lo que él está diciendo también en cuanto al análisis de la reforma es que es clave que nosotros comencemos a ver el trabajo de una manera distinta, porque el trabajo es la llave para poder tener una libertad de la pobreza, ser libres de la pobreza. La llave es el trabajo, pero el trabajo visto con la ética protestante del trabajo, que si no han visto la conferencia sobre este tema, los invito a que la vean porque vimos todo media hora solamente de trabajo. Otro aspecto que fue un cambio y que marcó realmente una diferencia de los países reformados con los que no fueron reformados es el tema de los pecados veniales, como es la mentira y el hurto. Entonces, en estos países que tienen que ver con la contrarreforma, es decir, por ejemplo, España y todo lo que es Latinoamérica, se cree que estos pecados de la mentira y del hurto no son tan graves y que de hecho decían que uno podía pues estar en el purgatorio, pero que de alguna manera si le echaban agüita bendita o algo así, uno ya era limpio de ese pecado que uno había cometido de decir mentiras o de robar, hasta cierto punto, ¿no? Unos robos pequeños. Y entonces eso es el origen de esa cosmovisión que en este momento está, y es que las personas creen que uno puede ser corrupto, pero hasta cierto punto.
pero que ya demasiado, ya tampoco. No, eso hace parte de esta raíz de la contrarreforma. Es un legado nefasto para cualquier cultura que lo tenga. Y por eso es que nosotros somos diferentes a los países reformados. Los países reformados no admiten ni la mentira ni el hurto como pecados veniales. Son pecados y punto. Son graves, ¿sí? Entonces, esto nos ha generado como país y como cultura latinoamericana muchos problemas, porque nos ha generado que no somos confiables, que no vale la pena que hagamos inversiones con el Estado, que se requiere demasiados controles para que la gente no se robe la plata. ¿Qué se necesita aquí? Un cambio de corazón. Un cambio de corazón en donde entendamos que tanto la mentira como el hurto son pecados graves, ¿sí? Y que comencemos a formar las nuevas generaciones en todo lo que es el autogobierno. El autogobierno es que yo no necesito un policía para portarme bien porque yo conozco perfectamente los mandamientos de Dios y yo los cumplo porque Él siempre me está mirando a mí. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los pecados veniales, que es una gran diferencia entre los países reformados y los países de contrarreforma o los que nunca se reformaron. Otra diferencia, y es algo que tenemos que tener en cuenta para este rediseño de país, es la manera en que cambiamos los problemas sociales, para lo cual se necesita más que una revolución, que es lo que han querido traernos por medio de los paros y las manifestaciones, que eso no lleva absolutamente a nada. Se necesita una reforma social, ¿sí? Y es una reforma que tenga principios bíblicos promovida por la Iglesia, no por el Estado. ¿Y qué es lo que estamos buscando acá? Pues básicamente como analizar los casos de cómo lo han hecho otros países, como por ejemplo la Ginebra de Calvino en 1540, crea una cosa que se llama la Bourse francés, y lo que hace es ayudar a los refugiados que llegaron de países pues, que habían huido de los católicos, estos protestantes, y les prestaban un servicio que era como esa llegada de ellos a Suiza, pero de ninguna manera era un tema que les creara dependencia, sino que rápidamente pudieran valerse por sí mismos, darles herramientas para hacer su oficio, si por ejemplo eran personas que eran, no sé, dedicadas eran herreros o eran, entonces les ayudaban a tener sus herramientas y les ayudaban a tener un plan de progreso personal. Tenían especial cuidado, obviamente, de las viudas, los huérfanos y los enfermos terminales. Eso sí, tenían especial cuidado en la obra social. Pero entonces de ninguna manera estaba de acuerdo con las subvenciones. Y fueron los protestantes los que hicieron las grandes reformas del siglo XIX más adelante. La reforma de las cárceles con Elizabeth Fry, que era cuáquera. La lucha contra la esclavitud, que todos ya se las he comentado varias veces, con William Wilberforce. Todo lo que fue el rescate de los huérfanos en Bristol, de George Muller. El ejército de salvación en Inglaterra, de William Booth. Todos estos personas que entendieron el llamado y que conocían perfectamente las escrituras. No fue el Estado, no fueron las personas ateas las que promovieron todo este progreso social. Sin ir más lejos, la Cruz Roja es un reformador suizo que es Henry Dunant, también una persona creyente. Y la pregunta es, ¿acaso no hay injusticias para levantarnos hoy actualmente? Claro que hay injusticias. El aborto, la trata de blancas y todo el tema de los niños, las cárceles, los drogadictos, qué hacer con los extranjeros. Ahí hay muchos temas de los cuales se debe ocupar la iglesia y cada uno de nosotros tendrá un llamado para poder hacerlo. Por el otro lado también, la reforma tuvo un gran impacto en el rol de la mujer. Como ustedes saben, la mujer antes del siglo XVI casi que ni siquiera podía ir a un culto religioso, no podía ni leer ni escribir, no podía ir a la universidad, nada. Y fueron los cuáqueros los que comenzaron a hacer como un cambio en esto, y fueron las predicadoras cuáqueras las primeras que encabezaron como esos grandes cambios. Y también tuvieron un papel muy, muy relevante en el avance de la reforma. Y sin ir más lejos, en el siglo XIX, todo el movimiento para el voto de la mujer, el movimiento sufragista, era de mujeres protestantes. Entonces, la reforma también sirvió para reivindicar el papel de la mujer. Pero ahora vemos una mujer que está muy perdida, que ya he hablado también de esto. Ya nos fuimos para el otro lado, el lado del feminismo, el rechazo a la maternidad y confundir todas las reivindicaciones válidas que todavía existen sobre la mujer
todo se quedó en una agenda de ideología de género y todo lo que confundieron a la mujer con el LGBTI, y no somos definitivamente lo mismo. Y esa promiscuidad que está hoy en día en la sociedad, tanto por parte de hombres y mujeres, ha llevado a la orfandad, ha llevado a muchos niños que no tienen padres que respondan por ellos, tanto hombres como mujeres. Y esto es el principio de la ruina de los problemas sociales de nuestro país. También por el lado de la mujer hay que tomar unas banderas, como por ejemplo el rescate de las mujeres con embarazos en crisis, el rescate de las mujeres en condición de prostitución, la pederastia, la pornografía infantil y la violencia intrafamiliar. Son banderas que necesitan el trabajo y el esfuerzo de los reformadores de la actualidad. Entonces, hay mucho trabajo y muchos temas de los cuales nos tenemos que ocupar para poder reformar la sociedad actual. Y el centro de la reforma, para que de una vez lo sepamos, la conclusión es que el centro de la reforma es la familia. Es volver otra vez a llevar los valores bíblicos de la pureza sexual, de la fidelidad a la pareja, pero también un papá y una mamá sacando adelante a sus hijos, comprometidos con un pacto matrimonial, trabajando en perfecto equipo. Unos papás que respondan, eduquen y disipulen a sus hijos conforme a la cosmovisión bíblica, que los protegen y que los cuidan, y que están pendientes de las amenazas del progresismo, no que los dejan ahí con un celular o viendo televisión y que les vendan toda la agenda pues, de ideología de género. No, papás que realmente hagan su trabajo bien hecho. Ese es el principio y el centro de la reforma que necesitamos en nuestra sociedad actual. ¿Que hay otros frentes de trabajo? Claro, fuera de los que les dije, del gobierno, de la educación, de la familia, están las comunicaciones. Se necesitan reformadores en las comunicaciones para que los contenidos realmente moralicen de nuevo la sociedad y nos lleven a un puerto diferente, a un puerto bueno y justo. Las artes y la economía. O sea, todo esto tiene que ser también transformado a la luz del Evangelio. Entonces, pues básicamente, y ya para terminar, solamente los principios bíblicos nos pueden permitir defender nuestra libertad. Ahora que todavía podemos hablar, no podemos callar. Y tenemos que denunciar todas las injusticias y todas las irregularidades que están sucediendo. Tenemos que ubicar personas cristianas o realmente que conozcan bien las escrituras y que conozcan bien la cosmovisión en cada una de las esferas de la sociedad, que las lideren, defendiendo, claro, cada uno su familia. Y no nos dejemos arrinconar por las ideologías progresistas, que es que nos toca hablar que ellos y ellas y todos y todes y nada, nada. No podemos ceder ni un milímetro, porque ellos conocen muy bien que es que tienen que cambiar el lenguaje para cambiar el pensamiento. No, señor, no estamos de acuerdo con eso porque además va en contra de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces no tenemos por qué cambiar la manera en que hablamos. Y finalmente los dejo con este versículo, y es cuando uno cree que uno está solo en esta lucha, es cuando el Señor le dice a uno, ¿no saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y aquí está este remanente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes planes de bienestar y no de calamidad para Colombia, Señor. Permite que este mensaje llegue a las personas que van a protagonizar estos cambios, Señor, que se van a levantar valientes en la sociedad colombiana y de los otros países que me escuchan como reformadores, Señor, para que otra vez cada una de las esferas de la sociedad esté de acuerdo con los principios, valores y modelos que tú tienes para cada una, Señor, para que nos vaya bien, para que nuestras sociedades progresen y avancen, Señor. Tú tienes la fórmula, la manera de salir de estas problemáticas, Señor, porque tus soluciones son soluciones que nos generan bienestar, Señor, no que nos generan tristeza y dolor, Señor. Queremos esas soluciones para Colombia y para los otros países del mundo, Señor. Te lo pedimos, Señor, levanta reformadores, personas que se hagan cargo
según esa manera en que tú los has diseñado desde el principio de los tiempos, Señor, que se levanten, que no callen y que sean valientes, Señor. Trae uno por uno, Señor, y que nos podamos conocer todos y podamos trabajar como un solo hombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.